Estados Unidos. Profe, está con el micrófono cerrado. Mil disculpas. Les comentaba que el día de hoy vamos a comenzar con una nueva unidad 4, en la que vamos a estudiar el movimiento circular. La clase del día de hoy estará destinada a que revisemos los conceptos de los parámetros físicos, posición, trayectoria, velocidad y aceleración, pero visto en este caso en un movimiento que es circular, ¿sí? Un movimiento circular es un movimiento nuevamente que ocurre en 2 dimensiones, ¿ya? Cuando usted está teniendo un movimiento circular, tiene un movimiento tanto en la componente vertical como en la componente horizontal, ¿sí? Y el movimiento circular siempre será considerado como un movimiento acelerado. Esto se debe a que en cada momento de la trayectoria, la velocidad o la dirección en la que está la velocidad va variando. Como la dirección va variando, existe una modificación a la velocidad en general, vista como vector, y esto se traduce a que existe un movimiento que es acelerado, ¿sí? La principal característica de este tipo de movimiento es que la trayectoria es una circunferencia, ¿sí? Es un movimiento curvilíneo. Ya vimos los movimientos rectilíneos y ahora estamos viendo los movimientos curvilíneos. En este caso, en el circular, su trayectoria siempre será un círculo o una pequeña sección de un círculo, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos del movimiento circular? Por ejemplo, cuando rota la rueda de una bicicleta, ¿ya? Una partícula que esté justo en la llanta de la rueda de la bicicleta estará realizando un movimiento circular a medida que la bicicleta se desplaza. Las manecillas de un reloj también realizan un movimiento circular que está debidamente cronometrado para que pueda indicarnos las horas, ¿sí? Y a gran escala, aproximadamente, tenemos movimientos circulares en el movimiento de los cuerpos estelares, ¿sí? Todos los movimientos de rotación y traslación de los cuerpos celestes en una primera aproximación se pueden ver como si fuera un movimiento circular. No es exactamente así, pero en una primera aproximación podríamos identificar esto porque la trayectoria realiza un movimiento de tal manera que el punto de inicio del movimiento resulta ser el mismo punto en el que finaliza, ¿ya? Es en base a esto que podemos concluir que un movimiento que es circular es un movimiento cuya trayectoria es un círculo y es acelerado. ¿Cuáles son los parámetros que rigen el movimiento circular? Por supuesto, tenemos el vector posición, tenemos el vector velocidad y tenemos el vector aceleración, ¿sí? En el caso del vector posición, analicemos cómo ocurre el movimiento de una partícula, ¿ya? La partícula, en este caso representada en este punto P, se va a mover a través de la trayectoria circular. ¿Cómo podemos identificar que hubo un movimiento de la partícula, ya? No solamente porque va a haber una variación, por supuesto, en las coordenadas X y Y del punto donde esté ubicada la partícula. También podemos ver este movimiento reflejado en el cambio del ángulo que tenga el vector posición. Les recuerdo que cuando tenemos un movimiento en 2 dimensiones, lo primero que hacemos es trazar nuestro sistema de coordenadas. Si vemos una variación en el ángulo medido desde el eje X, ¿ya? Podemos concluir
que la partícula realizó un movimiento que es circular, ¿sí? Esto visto desde un sistema que es rectangular, un sistema cartesiano. Usted va a ver cómo hay movimientos en el eje X, movimientos en el eje Y el vector está modificando el ángulo al cual se muestra respecto al eje horizontal, ¿ya? De manera más cómoda, el movimiento circular lo vamos a describir en otro sistema de coordenadas. Les recuerdo que el sistema de coordenadas es simplemente la estrategia gráfica que utilizamos para determinar los cambios en los vectores. Así que como es solo una estrategia, podemos modificarlos para que tengamos un sistema de coordenadas que es más adaptado al movimiento que estamos haciendo. En este caso, el sistema de coordenadas que se adapta mejor es un sistema de coordenadas polar, ¿ya? De matemática tienen que recordar que un sistema polar no mide coordenadas X y Y. Él mide coordenadas R y teta, ¿ya? Este simbolito que está acá es la letra griega teta y nos identifica el ángulo. Muy bien. Y R nos indica qué tan alejado está el punto de mi origen de coordenadas. De esa manera se trabaja con un sistema de coordenadas que es polar. La posición anteriormente la describíamos en un sistema rectangular como dependiente de X y de Y, ¿ya? Ahora, nuestra posición vendrá dada por la posición en R y la posición en teta, ¿sí? Estas coordenadas, por supuesto que están relacionadas con las coordenadas rectangulares, ¿sí? ¿Cómo están relacionadas? La coordenada X de mi sistema rectangular será igual a R por el coseno de teta. La coordenada Y del sistema rectangular que tenía anteriormente será R por el seno de teta. Muy bien. Esto sale todo de un análisis pitagórico. Muy bien. Recordemos cómo podemos encontrar cada una de las componentes siguiendo el teorema de Pitágoras. Bien. La proyección en el eje X será ¿qué tan alejado esté mi punto de mi origen de coordenadas, o sea, R, multiplicado por el coseno de mi coordenada en teta? ¿Sí? ¿Cómo medimos la coordenada en teta? Tenemos dos formas. La primera forma la constituye precisamente una medida en grados sexagesimales, ¿sí? Los grados normales que tenemos, sabemos que cuando estamos en este lado, teta vale 0, cuando estamos en el eje Y, teta vale 90, 270 para un X negativo, y tenemos, 180 para un X negativo y 270 para un Y negativo. Muy bien, eso lo sabemos de los grados sexagesimales. Ahora vamos a trabajar el ángulo también en otro sistema. Lo vamos a trabajar mediante radianes. ¿Qué es un radián? Un radián es una medida angular. ¿Cómo podemos calcular cuánto vale un radián? Verán, si ustedes toman el radio de una circunferencia, ¿sí? Ese radio lo miden, por ejemplo, con un pedacito de cuerda. Y esa cuerda la montan sobre la circunferencia que está descrita por ese radio, ¿ya? Ese radio lo montan sobre el arco de su circunferencia. Muy bien. Este arco va a ser igual al radio de su circunferencia. Y
el ángulo que surja del punto final de ese arco de circunferencia hasta el origen de su sistema de coordenadas es un radian, ¿sí? Es cómo va usted a poder dividir su circunferencia a nivel de ángulo dependiendo del radio que esté midiendo. Esto generalmente se mide en función del número pi, ¿ya? Usted puede tener 2 pi radian, 3 pi radian, 4 pi radian. Muy bien. Entonces sabemos ahora que en el movimiento circular trabajaremos con coordenadas polares. Y los ángulos los vamos a trabajar en función, en la posición angular, ¿ya? La coordenada angular la trabajaremos en función de radianes. ¿Bien? ¿Cómo identificamos un desplazamiento en un movimiento angular? Les recuerdo que en el movimiento rectilíneo trabajábamos con desplazamientos midiendo la diferencia entre el punto inicial donde el móvil se encontraba y el punto final al cual llegó cuando realizó un desplazamiento. Como en el movimiento circular, la partícula se mueve en un círculo, el desplazamiento en este caso va a ser un desplazamiento angular, ¿sí? En el movimiento circular medimos el desplazamiento angular. ¿Y cómo es ese desplazamiento angular? Imagínense que usted está parado en un ángulo teta cero. Sería lo que correspondería a mi x igual a mi x0. En teta cero está el móvil y después de un tiempo y ejecutado un movimiento, llega hasta la posición teta. Muy bien. La posición teta es la posición final. Por lo tanto, el desplazamiento que ocurrió, el delta teta, será el ángulo final al cual llegó menos el ángulo inicial donde se encontraba el objeto. Mediremos entonces ahora todo lo que es el desplazamiento angular. Esta es la cantidad de espacio que va a recorrer un cuerpo, ¿ya? Por supuesto, estos son los puntos de inicio y final del movimiento. Cada punto de inicio y de final, pues tendrá un vector de posición asociado, ¿ya? El vector de posición R0, donde estaba el móvil al inicio del movimiento, y el vector de posición R, que será el punto donde, el vector que me indica el punto donde el móvil terminó de moverse. Muy bien. ¿Alguna duda hasta este momento? Por favor, levanten la mano el que tenga una duda y si no, les voy a preguntar para compensar el proceso de intervenciones. Señorita Angie Puente, ¿por qué el movimiento circular siempre será un movimiento acelerado? Señorita Angie Puente, ¿por qué debemos considerar al movimiento circular como un movimiento que es siempre acelerado? Porque es un movimiento que da vueltas. ¿Sí? Porque el vector velocidad siempre estará cambiando. Recuerden que en el caso del movimiento rectilíneo, rectilíneo y uniforme, no había cambios en el vector velocidad. Cuando vimos el movimiento de caída libre, teníamos cambios en el vector velocidad y era el movimiento acelerado. Para el movimiento parabólico, teníamos un movimiento uniforme en el eje X, pero era acelerado en el eje Y. En el movimiento circular, tanto para X como para Y, va a existir una aceleración
porque el vector velocidad en cada instante estará apuntando de manera distinta, ¿ya? Mediremos el desplazamiento que tiene nuestra partícula a través de el cambio del ángulo, ¿sí? Aquí tenemos que imaginar todo en función de ángulos. Nuestro móvil está cambiando su posición angular, por lo tanto, tendremos un desplazamiento que es angular, ¿ya? Existe un desplazamiento angular que es el que va a estar descrito por la trayectoria del objeto. Adicional a esto, podemos calcular un desplazamiento lineal, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque tenemos un vector posición que parte del origen del sistema de coordenadas hasta el punto en el que se encuentra nuestro objeto, ¿sí? Si el objeto se encontraba en el punto A, tendré mi vector R0 de esta manera. Si luego el objeto se movió hasta el punto B a través de la trayectoria circular, muy bien, tendré un vector posición para este punto B. ¿Cómo puedo calcular yo el desplazamiento lineal que tuvo? Simplemente tengo que hacer la operación en los vectores, ¿ya? Este es el vector R, este es el vector R0, que es el vector de posición inicial, y este es el vector R de posición final. La diferencia entre estos dos vectores, la resta de estos dos vectores, me da el vector desplazamiento lineal. Muy bien. Y este vector desplazamiento lineal siempre tiene que tener como módulo una cantidad menor al desplazamiento angular, ¿sí? Esto lo sabemos de manera de matemáticas, que la distancia menor entre dos puntos siempre va a ser una línea recta. Y si usted realiza algún tipo de curva, hará que tenga un desplazamiento mayor, ¿sí? Como el desplazamiento angular es en una línea curva, tiene que ser mayor al módulo del vector desplazamiento lineal. ¿Bien? ¿Entendido hasta este momento, por favor? La manera en la que encontramos este vector desplazamiento es justamente restándole al vector posición final el vector de posición inicial. Esta resta la pueden hacer ustedes a través de los dos métodos. Está el método gráfico, este que les estoy mostrando acá, y tenemos el método analítico o matemático. El método analítico o matemático consiste en que usted reste componente a componente. A la componente X del vector R le resta la componente X del vector R0 y a la componente Y de mi vector R le resto la componente Y de mi vector R0. Tienen las dos maneras de calcular, ¿ya? Si lo hacen de manera gráfica y conocen el ángulo que tienen que conocer, pueden identificar el módulo de su vector posición, de su vector desplazamiento lineal. Y ese al compararlo tendrá que ser menor con el módulo de su vector desplazamiento angular. ¿Ya? ¿Cómo podemos comparar ese desplazamiento angular y el desplazamiento lineal? Ellos están relacionados. El desplazamiento angular y el desplazamiento lineal podemos relacionarlo a través del ángulo, ¿ya?, que ha recorrido nuestro móvil, ¿sí? Les recuerdo, nuevamente tenemos el caso en el que el móvil se encuentra en el punto A y se desplaza hasta el punto B. ¿Cómo podemos relacionar esta diferencia entre el módulo de mi vector de
desplazamiento lineal y el desplazamiento angular, haciendo un análisis, ¿ya?, del ángulo neto que recorrió el objeto, ¿sí? Si el objeto comienza a moverse de esta manera, por supuesto que recorre cierto ángulo. La ecuación que les muestro acá justamente relaciona eso. Nos dice que el ángulo que se desplazó, ¿ya?, es igual a el desplazamiento angular entre el módulo de desplazamiento lineal. Como estas dos cantidades se miden en unidades de metros, unidades de centímetros, en unidades de longitud, el ángulo θ no puede estar reflejado en grados, ¿ya? Cuando no tenemos un reflejo en grados, lo tenemos en radianes. Por eso es que les comenté hace un ratito cómo es que ocurre el radial. El movimiento angular y el movimiento lineal se relacionan a través del ángulo, ¿ya? Y ese ángulo se mide en radianes. ¿Alguna duda? Por favor, si tienen alguna duda, este es el momento de levantar la manito, si sea desde el inicio de la clase, que me digan que no comprendieron. A ver. Que vuelva a explicar el radián, por supuesto. Vamos a volver a explicar el radián. Un radián, les comentaba, es una manera en la que ustedes pueden medir ángulos, ¿sí? Pero están directamente relacionados con qué tan grande es la esfera, la circunferencia que ustedes hayan trazado, ¿sí? Justamente por eso el movimiento circular queremos representarlo a través de radianes, porque no es lo mismo que un móvil se mueva a lo largo de una trayectoria pintada por una circunferencia de radio 8 metros, a que lo haga por una circunferencia que tenga de radio 80 metros, ¿sí? Él va a desplazarse mucho más en la de 80 metros que en la de 8 metros. Por eso hemos definido una cantidad angular que depende de qué tan grande es la circunferencia que usted tiene. ¿Cómo identificamos cuánto me va a valer un radián? Lo primero que tiene que hacer usted es trazar la circunferencia tomando el radio necesario. Usted tiene que saber de qué radio necesita su circunferencia, ¿ya? Trazó su circunferencia y trazó el radio. Esta misma medida de radio, ¿ya?, la va usted a poner sobre el arco de su circunferencia. Imagínense que yo tomo un trozo de cuerda y el trozo de cuerda lo corto de la misma longitud que el radio de mi circunferencia. Corté ese pedacito de cuerda. Y ese pedacito de cuerda comienzo a pegarlo ya sobre el contorno de mi circunferencia, ¿sí? Trazaré, entonces, una vez que ya está pegadito ese trozo de cuerda en la circunferencia, trazaré dos líneas. La primera es la que me corresponde al radio, ¿sí? Esa ya la tenemos. Y la segunda línea partirá del centro de mi circunferencia hasta el final, el extremito de la cuerda que puse para saber cuánto era el radio puesto sobre la circunferencia, ¿sí? Esa es la segunda línea que trazaré. La separación que exista entre la línea de radio y esta otra línea que tenemos acá, que es la que tracé desde el centro hasta el extremo de la cuerda, esta separación corresponde a un radián, ¿sí? Es la separación que existe tomando como longitud de arco
el mismo valor del radio. Les recuerdo que en una circunferencia ustedes pueden picar cada una, en muchas partes, todo el perímetro de su circunferencia, ¿sí? Y cada pedacito de eso tiene una longitud de arco. En este caso, la longitud de arco es exactamente al radio de mi circunferencia. Y de ahí obtengo una nueva expresión para medir ángulos que se denomina radianes. ¿Ya? Fíjense que el radián no es que cambie, no es que sea una unidad que no sea constante y no pueda usarse. Es que es una unidad acoplada al sistema que usted esté trabajando, ¿sí? Lo que me van a decir ustedes a mí, cuando me digan este teta, ¿sí? Me van a decir es que ¿cuánto arco se ha desplazado el móvil? ¿Cuánto se movió? Y yo voy a tener una idea de cuánto se movió porque voy a saber cuál es el radio de la circunferencia. Por eso les decía, no es lo mismo que ustedes tengan un móvil que se mueva en una circunferencia de radio 2 metros a que tengan una circunferencia de radio 10 metros. Ese desplazamiento angular es más grande o es más chico dependiendo de las dimensiones de su circunferencia. Les explico esto de manera gráfica para que intentamos entender. Tenemos esta esfera, esta circunferencia, ¿ya? Y tenemos otra circunferencia más pequeña, ¿sí? Estas dos circunferencias yo les puedo trazar un sistema de coordenadas a cada una. Este es el sistema de coordenadas para esta circunferencia y este es el sistema de coordenadas para la otra circunferencia. Obviamente, el radio que tiene la circunferencia verde es mayor al radio que tiene la circunferencia amarilla, ¿sí? Por lo tanto, si yo mido aquí cierto desplazamiento angular, este desplazamiento tiene que ser mayor al desplazamiento que tenga esta circunferencia, a pesar de que la separación entre ambas de manera de grados sexagesimales puede ser la misma. Yo puedo tener aquí 90 grados sexagesimales y puedo tener aquí 90 grados sexagesimales. Pero en cuestión de desplazamiento de arco, por supuesto que la circunferencia verde me va a requerir mayor desplazamiento, ¿sí? Es por eso, les repito, que estamos ahora trabajando con el concepto de radián, porque esta cantidad angular no me representa esta misma cantidad angular en cuestión de arco, de desplazamiento. ¿Quedó comprendido hasta ahora? El que no comprenda, por favor, interrumpa la clase. Ya como veo que no interrumpen, continuaremos. Y ahora veamos los conceptos de velocidad, pero trasladados a un movimiento que es circular. Por supuesto, si tenemos un desplazamiento angular, es de esperarse que usted tenga también una velocidad angular. Esa velocidad angular le va a decir a usted cómo se está comportando la velocidad en cada pequeña sección de su trayectoria circular, ¿sí? Y debido a que cada sección en una circunferencia tiene un vector de velocidad distinto, todo el tiempo tiene usted una velocidad distinta en su movimiento circular. Puede ser que la rapidez
sea igual, ¿ya? La rapidez en términos de qué tan rápido se mueva, pero la velocidad como vector estaría variando constantemente. ¿Cómo podemos identificar la rapidez angular? ¿Sí? El módulo de este vector, módulo que ven acá, se denomina módulo de la velocidad angular, y esta letra que tienen acá, llamada omega, les va a representar en física cualquier rapidez y o velocidad que sea angular. Como es una velocidad, la entendemos como el cambio de la posición en el tiempo, ¿sí? ¿Qué tan rápido cambió de sitio y en qué tiempo? Los desplazamientos, como ya sabemos, los medimos en función de ángulos. Entonces, el cambio de desplazamiento es un cambio angular. Y el tiempo, por supuesto, sigue siendo una magnitud física invariante y usted el tiempo lo va a seguir midiendo de la misma manera. Entonces, su velocidad angular será igual a el cambio que tenga a nivel angular entre el cambio de tiempo. Y este cambio a nivel angular, en las láminas pasadas, lo identificamos como desplazamiento angular. En conclusión, chicos, la velocidad angular será igual a el desplazamiento angular en el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo puede usted calcular también la velocidad lineal? Si usted tuvo un desplazamiento lineal que surgió de que usted tenía esta resta en los vectores posición inicial y posición final, y aquí estamos pintando también vector velocidad inicial y velocidad final, usted puede tener una referencia de la velocidad lineal. ¿Cómo puede saber usted esa diferencia o esa relación de la velocidad lineal? Tomamos nuevamente nuestra ecuación que me relacionaba el ángulo teta con el desplazamiento angular y el desplazamiento lineal. ¿Sí? La velocidad lineal será igual a mi desplazamiento angular, ese que está acá, en los que me dice esta ecuación, entre el tiempo. ¿Sí? ¿Quién es este desplazamiento angular? R por teta. Teta es la posición angular que tiene. Y R es el módulo del vector posición lineal. ¿Sí? Si nos damos cuenta, esto que está acá corresponde a omega. ¿Sí? La posición angular entre tiempo es mi velocidad angular. Y esta R la dejo invariante. Por lo tanto, yo puedo calcular la velocidad lineal a la cual se está moviendo una partícula tomando como referencia la velocidad angular que tenga y qué tan distante esté del origen de coordenadas. ¿Sí? La velocidad lineal vendrá dada entonces por la velocidad angular a la cual se mueve mi objeto de manera angular, y esa estará multiplicada por la distancia radial a la cual se encuentra el objeto. ¿Ya? ¿Entendido hasta acá? ¿O alguna duda? Si tienen alguna duda, por favor, este es el momento de levantar la manito. Si no tenemos una duda, vamos entonces a revisar cómo es la posición angular y la velocidad angular. Del movimiento en un sistema rectilíneo, sabemos que la forma en la que podemos encontrar la posición final de un objeto
es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esto cuando tenemos un sistema que es rectilíneo, ¿ya? De manera análoga, podemos encontrar la posición final para un movimiento circular. La posición final, es decir, el ángulo final, será igual a el ángulo inicial multiplicado por la velocidad angular por tiempo. Esto nos dice a nosotros que en el movimiento circular, el teta es mi equivalente a mi posición en X, teta 0 es el equivalente a mi posición inicial. Bien, mi omega viene a ser mi velocidad y el tiempo se mantiene invariante. Es la manera análoga en la que nosotros vamos a describir un movimiento circular en términos de coordenadas polares. ¿Alguna duda hasta el momento? Bien, continuemos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tenemos el movimiento angular y tenemos una velocidad angular, tenemos que esperar que ocurra también algo conocido como velocidad tangencial. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad tangencial? La velocidad tangencial es la velocidad que tiene el objeto en cada partecita de su curva. ¿Sí? En cada partecita de su curva, ¿qué velocidad tiene? No es la velocidad neta angular, es la velocidad a la cual usted está moviendo el objeto en cada fragmento de su movimiento circular. Muy bien. ¿Y cómo la podemos obtener? La velocidad tangencial la podemos obtener identificando la posición en ese momento y el tiempo al cual está ocurriendo ese movimiento. Se va a identificar la posición que tiene su objeto en ese momento y eso lo va a dividir ya entre el tiempo. ¿Cómo puede usted calcular esa posición? Esa posición va a ser aproximadamente la posición que tenga usted en el desplazamiento angular. Porque recuerden que cuando ustedes tienen una curvatura, cada curvatura se puede identificar como un punto que usted puede proyectar de esta manera. ¿Bien? Entonces su velocidad tangencial la puede calcular identificando el momento, el punto que tiene usted en su desplazamiento angular y por supuesto tendrá que ser dividido entre el tiempo para que tenga carácter de velocidad. El último parámetro que estaremos revisando el día de hoy corresponde a la aceleración angular, ¿ya? Si usted tiene una partícula que se mueve con cierta velocidad angular, puede esperar que tenga también una aceleración angular. La aceleración angular en física la estamos identificando como alfa, ¿sí? Alfa en física en estos casos será nuestra aceleración angular. Y esa aceleración angular la podemos determinar exclusivamente en su módulo, tomando en cuenta el módulo de mi velocidad angular y está dividiéndolo en el tiempo que está habiendo un cambio en esa velocidad, ¿ya? Entonces tenemos siempre
aceleración angular cuando es un movimiento circular, y esa aceleración angular viene dada por el cambio de mi velocidad angular. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Entendimos todo? Ya, entonces hagamos un repaso. ¿Qué vimos en la clase 2? Identificamos los tipos de movimiento circular. Son aquellos en los que la trayectoria es curvilínea y siguen exactamente un movimiento de una circunferencia o un arco de esa circunferencia. ¿Sí? Tenemos ahora un nuevo sistema en el que vamos a representar el movimiento circular. Es en las coordenadas polares, que tiene como componentes R y θ. R me mide la distancia que hay desde el origen de mi sistema de coordenadas hasta el punto, y θ me mide el desplazamiento angular. Como es un movimiento circular, tengo que esperar que el desplazamiento ocurra de manera curvilínea, y la manera de medirlo es a través de la diferencia en el ángulo cuando inició el movimiento y cuando finalizó. Por lo tanto, tengo un desplazamiento angular que viene dado como la diferencia entre θ0 y θ, siendo θ y θ0 las posiciones angulares inicial y final. Todo esto lo vamos a medir a través de una nueva escala para medir ángulos, que son los radianes, ¿ya? Y con esos radianes me va a permitir a mí identificar cuál es el desplazamiento angular en función de qué tan grande es mi circunferencia. Y ese desplazamiento angular tendrá que ser siempre mayor al desplazamiento lineal que pueda existir, tomando en cuenta que el desplazamiento lineal vendrá dado por la diferencia vectorial entre mi vector posición inicial y mi vector posición final. Muy bien. Tenemos que tomar en cuenta también que al existir un movimiento circular, existirá una velocidad que sea angular, que me va a medir qué tan rápido se está desplazando el objeto a través de mi trayectoria circular. Y esta se puede relacionar muy bien con la velocidad lineal que tenga el objeto. Cómo se está moviendo en cada fragmento de ese arco de circunferencia. Esa velocidad angular tiene que ser cambiante en el tiempo. De pronto no a nivel de módulo, pero siempre lo será a nivel de dirección. Por lo tanto, siempre existirá una aceleración angular. Esta aceleración angular será dada por el cambio de la velocidad inicial por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Esa fue la revisión que hicimos hasta el momento de los conceptos de movimiento circular. La próxima clase estaremos aplicando todos estos conceptos a una clase de ejercicios para que comprendamos a manera de matemáticas cada uno de estos conceptos físicos. Si no tienen una duda y ya hicimos revisión de los conceptos de movimiento circular, doy, chicos, por finalizada la clase. Les recuerdo que la clase siguiente estaremos haciendo los respectivos ejercicios de este tema, ¿ya? Adicional, les recuerdo que el día de ayer les fue cargada la tarea de el tema pasado para que por favor revisen, ¿ya? Y puedan avanzar con ello. Si no tienen ninguna duda, me despido. Muchísimas gracias por su asistencia a clase y estaré conectada unos minutitos más por alguna duda, ¿ya? Que tengan un excelente día, chicos. Sí, profe, gracias.